Amados hermanos, damos gracias a Dios porque podemos contactarnos otra vez a través de este medio. Damos gracias a Dios por la lluvia, hermanos. Qué maravilloso que el Señor nos ha dado lluvia para que haya suficiente alimento para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios porque ha cuidado de nuestra vida, ha consolado nuestros corazones y ha estado con nosotros. Bendito sea su nombre. Y verdaderamente es un gozo para nosotros, hermanos, compartir con ustedes, pues estos temas que nos llaman, que nos inspiran a una relación más profunda con nuestro Dios, que nos invitan a ser agradecidos, a reflexionar en todo lo que Él nos enseña, nos guía, nos dirige, y gracias a Dios por ello. Pues hoy quiero anunciarles el tema de este día, jueves 23 de julio de 2020, que se titula Creyendo lo Increíble. Y está dentro de la semana con el tema general, cuando la religión es pecado. Qué tremendo. Pero vamos a escuchar al pastor Bravo, hermanos. En la semana hemos estado repasando algunos temas en relación de cuándo la religión es pecado. Y así en el día lunes vimos la herencia perdida, es decir, que el pecado consiste en estar separado de Dios, como aquel que dilapidó su herencia, alejándose del Padre. El martes hablamos de un clamor desesperado, cuando la persona cree que en la religión puede encontrar la respuesta a su inquietud espiritual de ajustarse a los estándares de Dios. Y descubre que no es posible, que simple y sencillamente encuentra en su naturaleza humana una inclinación que lo aleja de Dios. Y luego, el día de ayer, vimos un ejemplo de una vida nueva que da fruto. Vimos el ejemplo de María Magdalena, cómo rescatada por el Señor da un fruto de fidelidad hasta el final. Ahora vamos a ver creyendo lo increíble, es decir, el papel que juega la fe en la vida cristiana. Amén. Y es un papel determinante. Por ejemplo, por decir algo, nos dice el apóstol Pablo allá en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es don de Dios. En donde nos habla ya de la fe como el medio instrumental de nuestra salvación. Desde luego que el medio eficiente es el sacrificio de Cristo, pero el instrumento para aprovechar el sacrificio de Cristo es la fe. Y dice muy claramente el apóstol que la fe es un don de Dios, y esto no de vosotros, porque es don de Dios. Es decir, la fe no puede ser un mérito, es un regalo que Dios nos da. Por eso dice Hebreos 12:2, que pongamos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que genera la fe en nosotros y la perfecciona. Es particularmente sugestivo lo que dice Pablo en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que pone en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, el querer y el hacer es algo que Dios pone en nuestro corazón. La fe es un don de Dios. Sin embargo, es un don que tiene algunos elementos que a veces pasamos desapercibidos. Por ejemplo, confundimos la fe con creencia, o con credulidad, o lo que es peor, hasta con superstición. Pero la fe no es nada de eso. Es cierto que la definición de Hebreos 11:1 es muy clara. Sin embargo, quedarnos ahí significaría
permitir otra vez que la religión se hiciera pecado en nuestra vida. Pongamos por caso esa fórmula que usamos muchas veces, yo mismo la he usado, de aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Será eso suficiente? Desde luego que no. Solo es una frase de entrada a la vida cristiana, pero en realidad no es eso todo. Vamos a Romanos en el capítulo 9 y nos dice los versículos del 8 al 13 estas palabras. Perdón, 10. Es Romanos 10 del 8 al 13. Mas, ¿qué dice cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa esto? Bueno, que la fe tiene un elemento doctrinal. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, es decir, la fe significa, entre otras cosas, y es lo que vamos a ver hoy, una confesión de fe. Más bien dicho de otra manera, una persuasión. Estás persuadido, primero que nada, de que hay Dios. Segundo, que Dios envió a su Hijo. Y ese Hijo nos acerca al Padre porque es su revelación. Y que Dios le levantó de los muertos. Es una fe que no nada más significa creo, confío, sino que tiene sus puntos doctrinales. Fe implica doctrina sana. No puede uno tener fe con una doctrina no sana. Para profundizar en esto vamos a ver otro aspecto, ahora en el capítulo 1 de Romanos, de la fe. Nos dice aquí, en el versículo 5 al 8, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis también vosotros llamados a ser a Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí vemos dos aspectos de la fe. Primero, que la fe es obediencia. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Pero qué es obediencia? Es muy interesante eso. Hemos tergiversado mucho el sentido de obediencia. Pero la obediencia en el sentido bíblico de la palabra no es otra cosa que aprender a ver como Dios ve y sentir como Dios siente. No es como muchos lo interpretan a la manera de otras confesiones religiosas, que la fe sea obedecer ciegamente, o que la obediencia sea someterse ciegamente a un dictado, estemos o no de acuerdo con él. Definitivamente eso no es. Jamás Dios te va a pedir nada de lo que no estés convencido que quieres hacer voluntariamente. ¿Y qué significa eso? Aprender a ver como Dios ve, a sentir como Dios siente. Y eso implica necesariamente la fe. El otro elemento en el versículo 8 es que esa fe se divulga por todo el mundo. Es decir, no es una fe privada.
No es una fe que yo voy a ejercer en la intimidad de mi hogar sin que el mundo sepa qué fe ejerzo. No, es una fe que se divulga. Es una fe conocida. Para decirlo de otra manera, no somos cristianos anónimos. Hemos de ser cristianos públicos y notorios. Amén. Y es un elemento de la fe. Es interesante porque la palabra griega que se traduce fe, pistis. Pistis representa muchas cosas, pero entre otras significa conocimiento. De ahí que existe la palabra epistemología, que es la teoría del conocimiento. Es decir, viene de pistis, el camino del conocimiento, epistis, epistemología. Pistis es un conocimiento, pero no un conocimiento en el sentido puramente empírico de la palabra que lo implica, sino un conocimiento de revelación. Hay a veces, en los primeros siglos del cristianismo, había una confusión que muchos gnósticos pensaban que eran cristianos y muchos cristianos pensaban que eran gnósticos, porque la salvación es por fe. Y la fe es un conocimiento que Dios te revela. Y ese conocimiento que Dios te revela es algo único para cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo algo que de ninguna manera es un conocimiento oculto. Vamos a plantearlo de esta manera. Creer en Dios, desde el punto de vista de la pistis, significa creer que Dios cree en ti. No es nada más cosa de que yo creo en Dios, sí, y Dios cree en ti. Confío en Dios. Y Dios puede confiar en ti. ¿Eres confiable para Dios? ¿O la confianza nada más es de allá para acá y de aquí para allá quedarle mal? Otra acepción de la palabra pistis es no quedar mal. Por ejemplo, en el pasaje de Romanos 5:5, donde dice en la versión Reina Valera, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Pero el original diría literalmente, y la esperanza de que Dios no nos va a quedar mal, en lugar de avergüenza, no avergüenza, no nos va a quedar mal. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Es decir, ¿le vas a quedar mal a Dios? ¿Confías que Dios no te va a quedar mal? Bueno, qué bueno, y tú le vas a quedar mal. Y es interesante porque eso va entrelazado con lo que es la obediencia. Pero quizá lo más interesante es que la fe no va sola. Son tres. Y dice 1 Corintios 13:13, que es la fe, la esperanza y el amor. No puedes tener fe, la fe bíblica, la fe en Dios, la fe en Jesucristo, la fe que es el instrumento de nuestra salvación, es una fe que va acompañada de amor y de esperanza. Recordemos que cuando dice esperanza es la certeza de que Dios no nos va a quedar mal, porque yo también estoy haciendo el esfuerzo para no quedarle mal. Claro. Amén. Y el amor. El amor, el ágape, como agapao, como dice en el original, que es jugársela por el otro, sin condiciones. Amén.
Es interesante. Por eso dice Pablo cuando empieza a desgranarnos la enseñanza de 1 Corintios 13, que la fe sin amor no es nada. Sí. Amados hermanos, ¿realmente tienes fe, la fe de la Biblia? ¿O la estás confundiendo con la credulidad del Satanás, que cree en Dios pero no se arrepiente? Ajá. ¿Tienes realmente fe o la estás confundiendo con la superstición del idólatra, que va a ver al idolito como una máquina donde deposita una moneda, toca una música, así tú depositas una oración, te da un milagro? Dios no es máquina de hacer milagros. Los hace y muchos, pero si hay fe. Fe es ver como Él ve, sentir como Él siente y tener la certeza de que no le vas a quedar mal. Por lo menos intentarlo. Claro. ¿Esa es tu fe? ¿O es la fe de aquella religión que es pecado? Oramos. Señor, gracias. Gracias nuevamente por esta palabra maravillosa que permites que nuestros oídos escuchen, Señor. Gracias, Padre, porque nos invitas a reflexionar con respecto a esa fe que nos has dado. Señor, gracias porque cuando creímos en ti, esa fe fue puesta en nuestro corazón. Señor, danos el querer y el hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser hijos obedientes a ti, con esa obediencia que describía el pastor, de ver y sentir como tú, Señor, para que podamos comprender los acontecimientos que se suscitan a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Y si es cierto, Padre, estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero bendito Dios, que en medio de este tiempo podamos ser confiables a ti. Que en medio de este tiempo tú sepas, Señor, que tus hijos somos fieles a ti. Seguimos tomados de tu mano, esperando y confiando en ti, pero que tú también, Señor, confías en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo con esta fe, con esta esperanza y con este amor. En el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por este tema precioso y ahora déjenme anunciarles el tema del día de mañana, viernes, y se titula Nacer de nuevo duele. Y bueno, pues entonces nos estamos mirando mañana, hermanos. El Señor les bendice.